Hey, ¿qué pasa, muchachos? ¿Cómo le va, parcero? Estamos aquí vuelto en un video para su canal. Me dijeron, papi, ¿quieres saber más de Buenos Aires y de las cosas curiosas? Bueno, vamos a ver qué nos podemos encontrar. ¿Cómo así que hay debajo del centro de Buenos Aires, aparte del subte, muchachos? Vamos a ver qué nos encontramos. Hace un tiempito me acuerdo que reaccionamos a un video, no sé, que dijeron algo sobre unos túneles que eran para conectar iglesias, no, pero vamos a ver qué nos podemos encontrar porque la verdad los temitas son interesantes. Así que, muchachos, van por aquí de comer, por aquí de tomar y vamos a empezar con esto bien bacano. Ya saben que todo esto es con el mayor respeto y admiración que tengo del país tan hermoso. Déjenme su recomendación en los comentarios y empecemos con esto y gracias. En 1971, un grupo de obreros que hacía refacciones en un edificio de la Manzana de las Luces, en el corazón histórico de Buenos Aires, rompió una pared y encontró algo que no figuraba en ningún plano: un pasaje interno, paredes de ladrillos coloniales, más de 3 metros de... Saben que el video, link en la descripción, los créditos siempre los dejo. No sé si es lo que le acabo de decir de los pasadizos entre iglesias que antes hacían, de los jesuitas y todo eso que hemos visto, pero vamos a ver porque todo esto es interesantísimo. De altura, un túnel que se extendía hacia el norte, en dirección a Plaza de Mayo, como si alguien lo hubiera trazado sabiendo exactamente a dónde quería llegar. Llevaba ahí cerrado aproximadamente 250 años, sin que nadie lo reportara, sin que nadie lo buscara. El edificio de arriba había cambiado de manos múltiples veces. La ciudad había crecido, demolido, reconstruido sobre sí misma. Y el túnel siguió ahí debajo, intacto, con sus ladrillos del siglo XVII y su techo de 3 metros, esperando que alguien rompiera la pared correcta. Lo que encontraron ese día era solo la entrada de algo mucho más grande. Al final de este video vas a entender que bueno... Parece igual, que miedo, ¿no? Que usted esté construyendo por ahí, haciendo alguna vaina y rompa una pared y pase para un pasadizo secreto. Buenos Aires tiene una segunda ciudad debajo de la primera, construida en capas por jesuitas del siglo XVII, por militares del siglo XX, por ferroviarios ingleses que llegaron a hacer negocios y dejaron infraestructura que el Estado todavía no terminó de describir públicamente. Buena parte de esa ciudad subterránea sigue bloqueada hoy, sin planos publicados, sin explicación oficial de qué hay más adentro ni por qué está cerrado. Vamos a recorrerla túnel por túnel. Abrí Google Maps, escribí Plaza de Mayo, Buenos Aires. Amplía el zoom hasta que puedas ver el piso de la plaza, los edificios alrededor, la Casa Rosada al fondo. Ahora pensá en esto: a 10 metros exactos bajo ese asfalto, bajo los turistas que se sacan fotos y los peatones que cruzan, existe un sistema de túneles y pasajes subterráneos que el Estado argentino nunca describió completamente en ningún documento público. Están documentados, parcialmente accesibles. Parce, yo no sé, pero ese tipo de videos a mí me fascina. Yo sé que nada que ver con lo que a veces reaccionamos y lo que sea, pero parce, que chimba es también el hecho de, como yo les mencionaba, cuando vaya a Buenos Aires o a otras partes de Argentina, recomiéndeme lugares de otros lugares también, muchachos, que sean interesantes, porque sí siento que uno cuando ya recorre esas calles, uno dice como que, uy, ya con el resto de conocimientos que uno tiene y como que eso me parece increíble. ¿Sí me entiendes? Por ejemplo, yo cuando llegué allá a la Plaza de Mayo ya... Yo voy a saber que aquí abajo hay túnel, hay cosas así que uno... Es que a mí entre más sé, más preguntas da y así. Es una cuerda, muchachos. En algunos casos, es interesante, qué chimba aprender. Nadie haya dado una explicación de por qué. Buenos Aires tiene más de 400 años. La ciudad colonial se construyó en capas, lo que se veía arriba y lo que se usaba abajo. Los jesuitas del siglo XVII necesitaban conexiones discretas entre sus edificios. Los gobiernos del siglo XX... Eso lo vimos en algún recopilado. Los ferroviarios ingleses del siglo XIX construyeron túneles que quedaron parcialmente fuera de uso cuando la red cambió de trazado décadas después. Cada época cavó por sus propias razones, y cada época, cuando terminó de cavar, eligió no hablar demasiado de lo que había hecho. El resultado es una ciudad subterránea, construida en capas a lo largo de 4 siglos, que buena parte de los porteños cruza todos los días sin saber que está ahí. Por favor, dígame una respuesta, si no me voy a volver a fiebreísimo a investigar de a dónde, por qué y eso después de este video. Vamos de menos a más. Empezamos donde los obreros de 1971 rompieron la pared. La Manzana de las Luces ocupa una cuadra entera en el centro histórico. Perú, Alsina, Moreno, Bolívar. Está ahí desde 1662,
cuando la Compañía de Jesús instaló su base de operaciones en lo que era todavía una ciudad colonial de provincias. Los jesuitas construyeron el Colegio Grande de San Ignacio, la Procuraduría de las Misiones, una iglesia, y debajo de todo eso, una red de pasajes que conectaba los edificios entre sí. El sistema tenía una función práctica y específica: moverse entre estructuras sin salir a la calle, sin depender del clima, sin que nadie pudiera ver quién iba de un lado al otro. En el Buenos Aires colonial del siglo XVII, donde la Compañía de Jesús administraba las misiones del norte, manejaba rutas comerciales y sostenía tensiones permanentes con los gobernadores de turno, moverse sin ser visto tenía su utilidad. Cada pasaje era una decisión. Yo estoy seguro que la mayoría de ciudades principales tienen un sistema así, pero fijo. Tomada por alguien que sabía exactamente por qué lo estaba cavando. Los planos del siglo XVIII ya sugerían su existencia. El redescubrimiento oficial llegó en 1971, cuando esos obreros rompieron la pared correcta. Un corredor que se perdía hacia el norte con una solidez que los 250 años de espera no habían tocado. Hoy hay tramos accesibles como atracción turística. ¿Se puede entrar? No. Entrar con guía, caminar unos metros adentro. Pero yo ¿por qué no sabía esto? Espera un segundito, lo anoto aquí. Porque ¿cómo así que hay túneles secretos estrictamente y se pueden entrar? Ver las paredes del siglo XVII con las propias manos. El ticket existe. La visita está disponible cualquier semana del año. Y después están las secciones selladas. No tienen señalización que las explique. La documentación pública sobre qué hay más adelante y desde cuándo están cerradas nunca existió. Los planos originales del sistema completo nunca fueron publicados. Lo que se conoce es lo que se ve. Y lo que se ve es una fracción de lo que los jesuitas construyeron entre 1662 y 1767, año en que fueron expulsados de América por decreto del rey de España. Se fueron en 24 horas, dejaron los edificios, dejaron las iglesias y dejaron los pasajes bajo tierra exactamente como estaban. 250 años después, los obreros encontraron uno, intacto, con sus ladrillos y sus 3 metros de altura, como si alguien hubiera tenido intención de volver. Desde entonces, el gobierno de la ciudad hizo relevamientos parciales del sistema. Se identificaron ramales que apuntan en distintas direcciones bajo el casco histórico. Uno en dirección a la Catedral Metropolitana, a menos de 2 cuadras. Otro hacia el sur, en la dirección del puerto colonial del siglo XVII. La extensión total del sistema nunca fue publicada de forma completa. Lo que los arqueólogos e historiadores que trabajaron en el sitio describieron es un sistema diseñado para durar. Paredes de ladrillo macizo, arcos de medio punto que distribuyen el peso, corredores con altura suficiente para que un adulto caminara sin agacharse. Los jesuitas construyeron para siglos, y para siglos resistió. La pregunta que los planos sellados no responden sigue ahí. Si el sistema estaba documentado desde el siglo XVIII, ¿qué razón tiene el Estado argentino para no publicar los planos completos? Y algo encontrarían, ¿no? ¿A dónde conecta? ¿Qué onda? 4 edificios de peso, la Casa Rosada al este, la Catedral Metropolitana al norte, el Cabildo al oeste, el Banco de la Nación al sur. Lo que tiene debajo no está en ningún mapa que cualquier persona pueda consultar. Las conexiones subterráneas entre los edificios que rodean la plaza son históricas. Hay testimonios de exfuncionarios recogidos por periodistas de investigación, registros fotográficos de los niveles subterráneos de la Casa Rosada, referencias en libros publicados durante los años 80 y 90, que describen la existencia de los accesos sin jamás detallar su extensión completa. El episodio más concreto llegó el 20 de diciembre de 2001. La crisis política que terminó con la renuncia del presidente Fernando de la Rúa se desarrolló en parte bajo tierra, cuando los manifestantes avanzaron sobre Plaza de Mayo y el gobierno colapsó en tiempo real. Parte del gabinete evacuó por accesos subterráneos hacia calles paralelas. Eso quedó registrado en la cobertura periodística de esa noche, en declaraciones de testigos presenciales, en material de archivo de los principales medios del país. Los periodistas que cubrieron la Casa Rosada esa noche describieron escenas que en cualquier otra circunstancia habrían parecido sacadas de una película. Funcionarios que desaparecían por escaleras internas, autos que salían de garajes subterráneos hacia calles que estaban a 2 o 3 cuadras de la plaza,
sin que nadie desde afuera pudiera verlos. El gobierno se disolvía y parte de esa disolución pasó bajo tierra. Lo que no existe son los planos de ese sistema. El Estado nunca los publicó. Debe existir, pero... En los años siguientes tampoco. Y hoy siguen sin estar disponibles. Claro, papi, ¿usted cree que si escurren unos túneles de una lo van a sacar para todo el mundo? No, lo van a utilizar para beneficio de cualquier cosa como esa. Tuvieron la presidencia durante décadas y por exfuncionarios que trabajaron en el edificio, con capacidad para mantener al gobierno operativo durante semanas, sin necesitar acceso a la superficie. Durante los levantamientos militares de 1987 y 1988, los protocolos de evacuación subterránea que se activaron quedaron registrados en informes de medios de la época. El búnker existía entonces, existe ahora, la extensión exacta, el número de niveles, las salidas alternativas. Ningún documento público lo describe. Eso tiene lógica. Una instalación de seguridad cuya ubicación está disponible para cualquiera que busque en Google deja de servir para lo que fue construida. Pero también genera una pregunta que los porteños raramente se hacen. ¿En qué condiciones aceptamos que el edificio de gobierno de una democracia tiene infraestructura de emergencia que nunca va a ser descrita públicamente? Esa pregunta queda abierta. Hay más adentro. El Teatro Colón tiene 7 pisos de subsuelo. Pocos datos sobre Buenos Aires generan esa pausa. 7 pisos hacia abajo, en el subsuelo de un edificio que desde la calle parece simplemente muy grande y muy viejo. El Colón fue inaugurado en 1908 después de 18 años de construcción. Es uno de los teatros de ópera con mejor acústica del mundo, y eso tiene una explicación parcialmente subterránea. Los niveles de abajo albergan la maquinaria de escenario, la sala de calderas original del siglo XIX, los talleres de escenografía donde se construyen los sets de cada producción, el depósito de utilería con piezas que datan de décadas, también los sistemas de ventilación y temperatura que mantienen el interior en las condiciones que la acústica requiere. Todo ese trabajo pasa debajo. La sala que... Parce, y eso que ya hemos visto consta sobre el Teatro Colón. Y esos 7 pisos hacia abajo. De algo que baja 7 niveles. En la visita guiada accedes a 2 de esos 7 pisos. Los otros 5 no tienen acceso público. El teatro opera con esos subsuelos todos los días. Cada producción los usa. Hay personal que trabaja en esos niveles durante años sin que nadie de afuera sepa bien qué hay en cada uno. Durante la restauración que el Colón completó en 2010 para el Bicentenario, una obra de 4 años que reorganizó buena parte de la infraestructura del edificio, los equipos de construcción redescubrieron espacios en los subsuelos que habían quedado fuera de uso durante décadas, salas que el personal actual del teatro no conocía. Eso quedó registrado en la documentación de obra disponible en el archivo del teatro. Un edificio que contiene habitaciones olvidadas dentro de sus propias paredes. Es algo que uno esperaría encontrar en una novela. Lo que no esperaría es que ese edificio esté en el centro de Buenos Aires, en Cerrito y Tucumán, y que cualquier persona que pase por ahí en colectivo todos los días tenga 7 pisos de algo sin nombre visible pasando debajo. La línea A del subte de Buenos Aires fue inaugurada el 1 de diciembre de 1913. Es el sistema de metro más antiguo de América Latina. Hoy tiene 18 estaciones y algo más de 10 kilómetros de recorrido, desde Plaza de Mayo hasta San Pedrito. Los coches que circularon en sus primeras décadas eran exactamente los mismos que habían llegado de Bélgica en el momento de la inauguración. Vagones de madera con asientos de cuero, puertas manuales. Los reemplazaron recién en 2013. 100 años en servicio, sin cambiar los coches. Lo que circula sobre los rieles visibles es la parte documentada. La línea A tiene tramos de vías fuera de servicio que datan de las modificaciones de red del siglo XX. Trabajadores del subte y exploradores urbanos que documentaron la línea durante décadas describen secciones de andén fuera de uso, parcialmente visibles desde los andenes activos. En algunas estaciones sí sabes exactamente a dónde mirar. Hay secciones de túnel que en algún momento conectaron con edificios privados sobre la Avenida de Mayo y que quedaron clausuradas cuando esos accesos dejaron de tener función, sin que nadie los demoliera ni los registrara en ningún documento de acceso público.
Los trabajadores del subte conocen esos espacios. Nadie los incluyó en el mapa oficial. Lo que no existe son planos públicos actualizados que muestren la red completa, incluyendo esos sectores. El mapa oficial muestra las estaciones activas y las líneas en funcionamiento. Los metros lineales de túnel que están ahí debajo, bajo la Avenida de Mayo, sin uso actual no aparecen. Solo desaparecieron del registro visible. Cualquier porteño que toma la línea A todos los días pasa sobre eso, sobre andenes que nadie usa desde hace décadas, sobre vías que no llevan a ninguna estación activa, sobre accesos tapiados a edificios que llevan décadas sin tener subte en el sótano. El subte más antiguo de América Latina tiene partes de sí mismo que el mapa oficial simplemente olvidó incluir. 4 estructuras, 4 épocas distintas, 4 razones diferentes para construir debajo, y una característica que comparten todas: la información pública sobre cada una es parcial. La parte que falta nunca fue explicada. No, ni la van a explicar. De la manzana de las luces, accesibles en un tramo, sellados en el resto, sin planos completos publicados desde el siglo XVII hasta hoy. Los accesos bajo Plaza de Mayo, documentados en la cobertura del 2001, pero sin cartografía oficial disponible. Los subsuelos del Teatro Colón, operativos todos los días, con 5 de sus 7 niveles sin acceso civil. Los tramos abandonados de la línea A, conocidos por el personal operativo, ausentes en los planos públicos de la red. Ninguno de esos casos tiene la misma explicación. Los subsuelos del Colón son infraestructura activa que no necesita visitas para funcionar. El búnker presidencial tiene lógica de confidencialidad en cualquier sistema de gobierno. Los tramos abandonados del subte son infraestructura fuera de uso que nunca fue documentada públicamente porque nadie lo pidió. Pero el resultado es el mismo en los 4 casos. Buenos Aires tiene una ciudad debajo de la ciudad, construida en capas a lo largo de 4 siglos, y la capa oficial, la que aparece en los planos públicos, en los sitios del gobierno, en los documentos que cualquier persona puede consultar, es la más delgada de todas. Las ciudades deciden qué contar de sí mismas. Buenos Aires lleva 400 años tomando esa decisión, y lo que eligió no contar ocupa varios kilómetros de túnel a 10 metros de profundidad, bajo uno de los centros históricos más densos de América Latina. El mapa que abriste al principio de este video sigue ahí: Plaza de Mayo, la Casa Rosada, la Catedral, el Cabildo, todo visible desde arriba, ordenado, nombrado, explicado. Lo que el mapa no muestra es lo de abajo, y lo de abajo lleva siglos esperando que alguien lo pregunte. En las 4 décadas que pasaron, nadie abrió los tramos sellados, nadie publicó los planos completos, nadie explicó por qué. La ciudad siguió creciendo hacia arriba, nuevos edificios, nuevas capas de asfalto, nuevas generaciones de porteños que caminan sobre eso sin saberlo. Y los túneles siguen ahí, con sus ladrillos del siglo XVII, con sus accesos tapiados, con sus planos que no están en ningún archivo público, esperando. Qué interesante este tipo de videos, la verdad. Yo sí creo obviamente que conectan ciertos puntos estratégicos para lo que pasó como en la crisis del 2001, para irse de un lado para otro, para movilizarse sin que se den cuenta. Y ver muy interesante esto, ¿no? Muy curioso, ¿no? Buenos Aires cada vez trae algo que yo digo, parsex. Entonces, ¿qué piensan, muchachos? ¿Algo más aparte de trasladarse de un lado para otro? ¿Guardarán algo de, no sé, qué ocultarán? Y lo del Teatro Colón, parce, interesantísimo, como que 7 pisos hacia abajo, ¿qué es eso? Bueno, muchachos, espero que hayan entretenido, la hayan pasado bacano, se hayan distraído un ratico conmigo. Gracias por llegar hasta aquí, los que llegaron hasta acá son unos tesos, papi, Dios me los bendiga, y nos vemos hasta la siguiente, racha.